Bajo el manto de un cielo que parecía guardar secretos milenarios, el grupo de hombres se reunía una vez más en torno a la figura que había alterado el curso de sus existencias. El aire en aquel rincón de la tierra, marcado por el polvo de los caminos y la intensidad de una fe naciente, vibraba con una tensión casi imperceptible. A pesar de la convivencia diaria, el misterio que rodeaba al maestro no se disipaba con el tiempo. Por el contrario, se ratificaba en cada una de sus palabras y en la profundidad de sus silencios. Había una simplicidad desarmante en su presencia, una cercanía que invitaba a la confianza, pero que al mismo tiempo chocaba frontalmente con las limitaciones de la mente humana de aquellos que lo seguían. Los hombres que le acompañaban, aunque se sentían privilegiados, lidiaban con la paradoja de conocer a su familia terrenal, de haber visto a sus hermanos buscándolo ocasionalmente, y al mismo tiempo escuchar de su propia voz que no pertenecía a este mundo, que era un extranjero en la tierra. El ambiente era de un asombro constante, una mezcla de devoción y desconcierto que se profundizaba cada vez que el maestro afirmaba ser un rey, pero aclaraba con una serenidad inquietante que su reino no formaba parte de las estructuras de poder conocidas. Sus espíritus, en lo más íntimo, sentían el peso de la verdad detrás de aquellas declaraciones, pero su mentalidad, forjada en la cotidianidad de los hombres comunes de la región, no lograba trascender el velo de lo material. En medio de este escenario, los hechos inusuales se sucedían como una corriente imparable. Milagros que desafiaban la lógica, un dominio soberano sobre los elementos de la naturaleza como la lluvia y el viento, curas que devolvían la vida a cuerpos marchitos y una capacidad sorprendente para leer los pensamientos antes de que estos se convirtieran en palabras. Todo esto iba tejiendo un panel de realidades que perturbaban el sentido común de la época. Cuanto más intentaba el maestro explicar su origen y su relación con un Padre Celestial, un concepto de divinidad que se alejaba drásticamente del Dios rígido y distante de las antiguas escrituras, más se alejaban sus seguidores de un entendimiento correcto. La figura singular del líder espiritual se agigantaba, mientras la comprensión de sus discípulos parecía estancarse en un encantamiento que no terminaba de descifrar el enigma. Sin embargo, en medio de este mar de incertidumbres, había una presencia que comenzaba a distinguirse por su aparente seguridad, alguien que, impulsado por una visión distinta, creía haber encontrado la clave detrás de tanto poder acumulado, una clave que pronto pondría a prueba no solo su propia lealtad, sino el destino mismo de la misión que el grupo estaba llevando a cabo. El contexto histórico en el que se desenvolvían estos hombres estaba cargado de una urgencia casi desesperada. En la geografía de lo que hoy conocemos como parte del continente asiático, la opresión de los imperios dominantes pesaba sobre el pueblo como una losa de hierro. La expectativa por la llegada de un libertador no era simplemente un anhelo religioso, sino una obsesión espiritual y política que se transmitía de generación en generación. Los relatos antiguos hablaban de un Mesías, una figura de fuerza inconmensurable que elevaría a su pueblo a una posición de supremacía sobre todas las demás naciones. Esta visión de gloria terrenal y triunfo militar era el aire que respiraban los habitantes de la zona, y cualquier indicio de un poder que pudiera desafiar a los opresores era recibido con una mezcla de esperanza y fervor fanático. En este paisaje de tensiones acumuladas, la figura de Jesús se alzaba como una anomalía. Sus seguidores, educados en la interpretación tradicional de las promesas proféticas, buscaban en él al guerrero, al estratega, al monarca que restauraría el orgullo perdido. El mundo conocido en aquel entonces, circunscrito a los límites de la cuenca del Mediterráneo y las regiones circundantes, aguardaba un cambio que muchos imaginaban sangriento y triunfalista.
La mentalidad colectiva estaba anclada en la idea de que la redención solo podía venir a través del ejercicio del poder temporal, de la conquista de los pueblos mediante los mismos métodos que los imperios utilizaban para someterlos. Dentro de este marco de pensamiento, era casi imposible concebir que una autoridad celeste pudiera encarnarse con el único propósito de convivir con los humanos y ayudarlos desde una perspectiva de amor desinteresado. La noción de que un ser pudiera caminar sobre las aguas, transformar la materia o resucitar de entre los muertos para algo más que una demostración de fuerza política era un concepto que escapaba a la óptica viciada de la época. La marcha evolutiva de la humanidad parecía detenida frente a una barrera de incomprensión, limitada por una visión de mundo que solo aceptaba lo que se ajustaba a sus propios deseos de revancha y dominación. Era en este caldo de cultivo donde se gestaba la mayor contradicción de la historia: la presencia de una luz absoluta en un entorno que solo sabía medir la grandeza por la sombra que proyectaba sobre los demás. El contraste entre la sencillez con la que el maestro trataba los asuntos espirituales y la complejidad de las intrigas políticas de su tiempo creaba una fricción constante. Un campo de batalla invisible donde las ideas de liberación espiritual luchaban contra las ambiciones de poder mundano. Y en ese escenario, el interrogante central comenzaba a cobrar forma. ¿Por qué se daban estos encuentros entre lo divino y lo humano de esa manera específica? ¿Y qué era lo que realmente se discutía en los momentos de mayor intimidad, cuando las multitudes no escuchaban? Entre todos los que seguían al maestro, había uno cuya mirada había dejado de reflejar el asombro ingenuo de los primeros días. Judas Iscariotes, dotado de una capacidad intelectual excepcional y un conocimiento profundo de las tradiciones escritas, empezó a observar los milagros no como señales de una divinidad inalcanzable, sino como herramientas para un fin lógico. Mientras que sus compañeros se perdían en el espanto y la admiración ante las curas y el control sobre la naturaleza, Judas, movido por un orgullo intelectual que lo hacía sentirse superior al resto, creía haber descifrado el verdadero plan. Para él, lo que ocurría ante sus ojos era la preparación evidente para el gran día en que se establecería un gobierno planetario. Estaba convencido de que el maestro estaba acumulando poder para, en el momento propicio, asumir el mando absoluto y colocar a su pueblo en la cima de la jerarquía mundial. En su mente, él mismo ocuparía una posición de relevancia en ese reinado terrenal, actuando como el estratega necesario para un líder que a veces parecía demasiado inclinado a la misericordia. Esta interpretación del Mesías como un guerrero y un político no era exclusiva de Judas. Era el sentir general de un pueblo cansado de la humillación, pero en él, esta creencia se había convertido en una certeza inamovible. Judas menospreciaba sutilmente a aquellos de sus compañeros que se permitían dudar o reflexionar de forma más espiritual sobre el mensaje del líder. Su enfoque era pragmático y frío. Si el maestro tenía el poder de dominar la vida y la muerte, ¿por qué perder el tiempo en discursos sobre el amor al prójimo si podía barrer con las legiones opresoras en un abrir y cerrar de ojos? El conflicto interno empezaba a germinar no solo en Judas, sino en la dinámica misma del grupo. La tensión entre lo que el maestro enseñaba, la conducta moral recta, el testimonio amoroso y el esclarecimiento espiritual, y lo que Judas esperaba de él creaba una brecha que se ensanchaba cada día más. El problema fundamental residía en que el líder espiritual no mostraba el menor interés en los ardides mundanos del poder temporal. Sus negativas eran constantes y firmes. Su reino no era de este mundo. Sin embargo, Judas interpretaba estas negativas como una táctica,
una fachada necesaria para ocultar sus verdaderas intenciones hasta que el golpe final fuera asestado. Esta ceguera espiritual, alimentada por la ambición de ver a su nación elevada por encima de todas las demás, comenzó a dictar las acciones del discípulo más instruido. El escenario estaba listo para que un pequeño movimiento, nacido de una interpretación errónea y un ego exaltado, pusiera en marcha una cadena de eventos que nadie en el grupo, salvo quizás el propio maestro, podía prever en toda su magnitud. A medida que el tiempo avanzaba, la atmósfera dentro del círculo íntimo de los seguidores se volvía más densa. La insistencia del maestro en el sacrificio personal y el servicio desinteresado chocaba cada vez más con los sueños de gloria de Judas y otros, que aunque con menos intensidad, también compartían la esperanza de un triunfo material. Las fricciones iniciales se transformaron en un distanciamiento ideológico silencioso pero potente. Judas, en su afán por ver cumplidas las promesas proféticas tal como él las entendía, comenzó a tejer una red de influencias que lo conectaban con los centros de poder en la región. Su posición como el encargado de las finanzas del grupo y su habilidad para relacionarse con los miembros de las instituciones religiosas y políticas más importantes le daban un acceso que los demás discípulos no poseían. Él se veía a sí mismo como el puente necesario entre el poder místico de Jesús y la realidad política necesaria para gobernar. El riesgo aumentaba con cada milagro realizado, pues mientras las multitudes crecían en su devoción, los enemigos del Maestro en las altas esferas también multiplicaban su vigilancia. Pero Judas no temía a estos enemigos. Más bien, los veía como piezas en un tablero de ajedrez que él pretendía controlar. Su orgullo le impedía ver que estaba siendo manipulado por fuerzas que iban más allá de su comprensión, fuerzas que encontraban en su ignorancia y su soberbia el terreno fértil para sembrar la discordia. El maestro, por su parte, observaba con una tristeza profunda el rumbo que estaban tomando los pensamientos de su amado discípulo. Durante meses intentó esclarecerlo, hablándole con una paciencia infinita sobre el peligro de las expectativas mundanas y el dolor que causaría el error en el que estaba cayendo. Sin embargo, el ego de Judas estaba tan blindado por sus propias certezas que las palabras de amor y advertencia rebotaban contra él sin dejar huella. La tensión alcanzó un punto de no retorno cuando quedó claro que el líder no cedería a las presiones para encabezar una revuelta armada o reclamar un trono de oro. Para Judas, la pasividad del maestro empezaba a parecerse a la traición a su propio pueblo. La idea de que el sacrificio amoroso pudiera ser la herramienta definitiva para redimir a la humanidad le resultaba absurda, casi ofensiva para su intelecto. Fue entonces cuando la idea de forzar la situación empezó a tomar forma definitiva en su mente. Si el maestro no quería actuar por voluntad propia, él lo obligaría a hacerlo, convencido de que ante un peligro inminente, Jesús no tendría más remedio que usar sus poderes asombrosos para defenderse y en el proceso aniquilar a sus oponentes, iniciando así el reinado que tanto se hacía esperar. Las apuestas estaban en su nivel más alto, y el impulso hacia un desenlace inevitable se aceleraba con cada paso que el grupo daba hacia la ciudad principal. La narrativa de estos días finales está impregnada de una carga emocional que trasciende los siglos. Se puede percibir la angustia silenciosa que embargaba al grupo mientras caminaban por los senderos de la región, sintiendo que algo monumental estaba a punto de ocurrir, aunque no pudieran definir qué era exactamente. El maestro, consciente de que su misión terrenal se acercaba a su punto crítico, se sumergía en periodos de introspección profunda, alternados con gestos de una ternura sobrecogedora hacia aquellos que todavía no comprendían la magnitud del evento que estaban presenciando. Judas, por el contrario, se mostraba cada vez más inquieto,
moviéndose en las sombras de las reuniones políticas, convencido de que su estrategia era la única que salvaría el proyecto de una muerte segura. En los encuentros con los miembros de los consejos locales, Judas defendía la figura de Jesús, presentándolo como el Mesías guerrero que todos esperaban. Usaba su elocuencia para calmar los miedos de los poderosos, asegurándoles que el poder del Maestro sobre la naturaleza y la muerte era la prueba definitiva de su derecho al trono. Pero esta defensa no nacía de una comprensión de la divinidad de Jesús, sino de un deseo de precipitar un choque de fuerzas. La ironía era suprema. El hombre que más cerca estaba de los secretos del Maestro era el mismo, que estaba construyendo la trampa que cerraría el ciclo de su vida humana. No se trataba de una maldad pura desde el inicio, sino de una deformación del propósito original, una caída lenta en los abismos del orgullo que nubla la visión. El Maestro, al percibir que el libre albedrío de sus seguidores los llevaba por caminos de sombra, no intervino de forma autoritaria. Su respeto por la libertad de cada alma era absoluto, incluso cuando esa libertad se usaba para planear su propia caída. Se dice que en la intimidad de sus diálogos, el líder buscaba despertar en sus discípulos una sensibilidad que fuera más allá de los sentidos físicos, una conexión con la realidad cósmica que él representaba. Pero los griloes del pensamiento materialista eran demasiado fuertes. El entorno terrestre de la época era un escenario de pruebas donde cada individuo debía enfrentar sus propias inclinaciones psíquicas. Judas se convirtió en el punto focal donde las fuerzas de la incomprensión y el deseo de dominio mundano se concentraron para intentar desviar la tarea divina. A pesar de esto, hubo momentos en los que el propio Judas actuó como un protector, utilizando sus influencias para evitar que ataques prematuros acabaran con la vida del grupo, creyendo siempre que estaba reservando al Maestro para una gloria mayor. Esta dualidad en su comportamiento muestra la complejidad de una psique que, aunque iluminada por la presencia de lo sagrado, seguía encadenada a las ambiciones más bajas de la condición humana. La realización de que el amor universal no conoce enemigos y no usa la fuerza para imponerse era la lección que el grupo simplemente no podía asimilar. Y esa incapacidad fue la que permitió que la historia se consumara bajo los parámetros del sufrimiento. La complicación central de este drama humano y divino surgió cuando Judas se dio cuenta de que el tiempo se agotaba y el Maestro seguía, sin dar la señal para la insurrección. Su impaciencia se convirtió en una obsesión que lo llevó a cruzar una línea de la cual no habría retorno. Al interactuar con los grupos de resistencia armada y los líderes religiosos, Judas se encontró atrapado en su propia red de promesas. Había empañado su prestigio personal garantizando que Jesús era el líder político que Israel necesitaba, y ante el silencio del Maestro, su posición se volvía cada vez más precaria. El conflicto no era solo externo, era una lucha interna feroz entre su lealtad al hombre que amaba y su compromiso con la visión de poder que él mismo había creado. Las fuerzas que operaban en las sombras, aprovechando las debilidades del carácter humano, encontraron en la urgencia de Judas el catalizador perfecto. Se generó una capa adicional de tensión cuando algunos de los otros seguidores comenzaron a sospechar de los movimientos erráticos de Judas, pero nadie se atrevió a confrontarlo abiertamente, quizás temiendo que sus sospechas fueran ciertas o simplemente paralizados por la incertidumbre que reinaba en el grupo. El Maestro, por su parte, se cerró en un silencio sagrado, sabiendo que anunciar públicamente la traición que se gestaba solo añadiría más dolor a una situación que ya era inevitable. Él conocía el peso de la ignorancia humana y sabía que, de una forma u otra, todos los que le rodeaban estaban contribuyendo a que la historia se desarrollara según las leyes de causa y efecto de la tierra.
El ambiente se volvió asfixiante, cargado de una pesadez espiritual que se manifestaba en miradas esquivas y conversaciones interrumpidas. Judas, sintiéndose acorralado por sus propias expectativas y el desprecio que sentía hacia la supuesta pasividad de sus compañeros, decidió que no podía esperar más. Creía que al entregar al maestro a las autoridades, lo pondría en una situación de vida o muerte donde no tendría más opción que revelar su verdadera fuerza. Era un plan desesperado, nacido de una mente que ya no podía distinguir entre la realidad espiritual y sus propios deseos de grandeza. La tensión no resuelta entre la misión de paz del maestro y el plan de conflicto de Judas estaba a punto de estallar en un acto que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Cada paso dado hacia la ciudad principal era un paso hacia la confrontación final de estas dos visiones del mundo, una basada en el amor redentor y la otra en el poder coercitivo, y el choque prometía ser devastador para todos los involucrados. La intensidad crecía a medida que se acercaban los momentos finales. El aire en la región parecía cargado de una electricidad estática, una premonición de lo inevitable que solo los más sensibles podían percibir. El maestro, con una serenidad que resultaba casi dolorosa para quienes lo observaban, comenzó a despedirse de las rutinas que habían marcado su convivencia con el grupo. Sus enseñanzas se volvieron más directas, cargadas de una urgencia por dejar grabado en los corazones de sus seguidores el mensaje que las palabras no habían logrado transmitir por completo. Cada detalle de esos días finales estaba imbuido de un peso simbólico extraordinario. La manera en que compartía el pan, la profundidad de sus oraciones solitarias, la mirada de compasión que dirigía incluso a aquel que ya estaba cerrando el trato de su entrega. El escenario se trasladaba hacia los centros de poder en el continente asiático, donde las intrigas políticas llegaban a su punto de ebullición. El Consejo de Sabios y Líderes, conocido por su rigidez doctrinal y sus alianzas estratégicas para mantener la supervivencia del pueblo bajo el yugo invasor, esperaba con impaciencia el desenlace de la situación creada por Judas. Las apuestas no podían ser más altas. No se trataba solo de la vida de un hombre, sino de la estabilidad de toda una estructura social y religiosa. El sentimiento de inevitabilidad envolvía a Judas, quien, en un estado de exaltación nerviosa, se convencía a sí mismo de que estaba realizando el mayor acto de servicio para su maestro. La presión montaba sobre él, no solo desde el exterior, sino desde lo más profundo de su psique, donde la voz de la conciencia intentaba, sin éxito, hacerse oír por encima del ruido de su orgullo. La ciudad, con sus murallas antiguas y sus calles estrechas, se convertía en el teatro de una tragedia cósmica que estaba a punto de alcanzar su clímax. Los preparativos para la entrega se ultimaban en secreto, mientras el grupo de seguidores se sumergía en una melancolía que no lograban explicar del todo. El tiempo parecía dilatarse, cada minuto pesaba como una hora, y la sensación de que el mundo, tal como lo conocían, estaba a punto de desmoronarse era omnipresente. El maestro, en la cima de su evolución espiritual, aceptaba el papel que le correspondía en este guión que se había iniciado mucho antes de que la tierra fuera siquiera un hogar para los hombres. La presión del destino se sentía como una fuerza física, empujando a cada protagonista hacia su lugar en la escena final, donde la luz y la sombra se encontrarían en un duelo que definiría el futuro moral de la humanidad. El punto de inflexión más dramático se produjo bajo el amparo de la noche, en un lugar de retiro que solía ser refugio de paz para el maestro y sus discípulos. El aire fresco y el aroma de la vegetación local contrastaban violentamente con la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Fue allí, en medio de la penumbra interrumpida por la luz de las antorchas,
donde el plan de Judas alcanzó su culminación. El encuentro fue breve, pero su eco resonó a través de las dimensiones. Con un gesto que la historia recordaría para siempre, el discípulo entregó a su líder a aquellos que venían a capturarlo. En ese instante supremo de confrontación, el mundo espiritual y el material chocaron con una fuerza invisible. Judas observó con una ansiedad creciente, esperando el milagro, esperando que el maestro extendiera sus manos y desintegrara a los guardias, o que convocara a las legiones celestiales para reclamar su trono. Pero lo que sucedió fue algo que el intelecto de Judas no pudo procesar. El maestro no ofreció resistencia. Con una dignidad que superaba cualquier forma de poder conocido en el continente, se dejó conducir hacia su destino, ratificando con su silencio que su reino, efectivamente, no pertenecía a las estructuras de fuerza de este mundo. El colapso de las expectativas de Judas fue total y absoluto. En ese momento de revelación, la gran verdad que el maestro había intentado enseñarle durante meses se hizo presente con una claridad brutal. La verdadera fuerza no reside en la imposición, sino en el testimonio del amor hasta las últimas consecuencias. La traición, que Judas había concebido como un acto de estrategia política superior, se reveló ante sus ojos como un error monumental, un vacío moral que lo dejó instantáneamente desamparado. El cambio de trayectoria en la historia de la Tierra se selló en ese silencio del maestro frente a sus captores. No hubo una demostración de poder para salvar la vida física, porque el objetivo era salvar la esencia espiritual de la humanidad a través de un sacrificio que rompiera el ciclo de la venganza y el orgullo. La transformación de la realidad se inició en ese acto de entrega voluntaria, donde el ser más evolucionado que jamás haya pisado el planeta permitió ser víctima de la ignorancia para sembrar las semillas de una nueva conciencia. Para Judas, la claridad llegó demasiado tarde y de una forma tan devastadora que su estructura psicológica se quebró irremediablemente. El evento no fue solo el final de un apostolado, sino el inicio de una era donde la humanidad tendría que aprender a reconocer la grandeza no en la corona de oro, sino en la capacidad de servir y amar sin condiciones, incluso en medio de la traición más profunda. Las consecuencias inmediatas de aquel acto de entrega cayeron sobre los protagonistas como una marea oscura y pesada. El grupo de seguidores, que apenas unas horas antes soñaba con posiciones de gloria, se dispersó en la noche, presa del miedo y el desconcierto más absoluto. La figura que había sido su norte y su esperanza estaba ahora en manos de un sistema legal y religioso que solo buscaba su aniquilación. La sensación de derrota era total. Pero para Judas, el peso de lo ocurrido fue infinitamente más grave. Al ver que el maestro no solo no usaba sus poderes para salvarse, sino que aceptaba su destino con una calma que parecía de otro mundo, el discípulo cayó en un abismo de terror moral. El tormento interior que se desató en él no tenía precedentes. No era solo el remordimiento por haber traicionado a un amigo, sino la comprensión súbita de que había destruido, por pura ignorancia y soberbia, la mayor oportunidad de redención que el mundo había conocido. El ruido de las monedas de plata que había recibido parecía gritarle su propia miseria en el silencio de su soledad. El cambio situacional fue drástico. De ser el estratega respetado en los pasillos del poder, pasó a ser un paria ante sus propios ojos, incapaz de convivir consigo mismo. La rauda emoción de su fracaso lo llevó a intentar deshacer lo hecho, regresando ante los consejos locales para devolver el precio de su traición, solo para encontrarse con la indiferencia cruel de quienes lo habían utilizado. El vacío que dejó la partida del maestro hacia el juicio fue ocupado por un silencio sepulcral en el corazón de aquellos que lo amaban. Se produjo un respiro forzado, un paréntesis de tiempo donde el peso de los eventos se asentó sobre la tierra,
permitiendo que la magnitud de la tragedia fuera asimilada poco a poco. La ciudad continuaba su ritmo habitual, ajena a que en sus entrañas se estaba decidiendo el destino espiritual de los milenios por venir. Los discípulos, escondidos en las sombras, empezaban a sentir los primeros brotes de una transformación que solo se completaría después. Pero en ese momento, lo único que existía era el dolor crudo y la incertidumbre de un futuro que se había vuelto negro de repente. El aire parecía haberse detenido, dejando a los hombres y mujeres que siguieron a la luz en una penumbra donde solo los ecos de las palabras del Maestro sobre el sacrificio y el amor universal ofrecían un débil consuelo frente a la brutalidad de la realidad física. Con el paso de las horas y los días subsiguientes a los eventos centrales, las consecuencias más profundas comenzaron a manifestarse. La resolución de la misión del Maestro en la tierra no terminó con su detención o el juicio que le siguió. Más bien fue en el periodo posterior donde la verdadera transformación interna de sus seguidores empezó a florecer. Al verse despojados de sus expectativas de un reino material, los discípulos fueron forzados a mirar hacia adentro, a buscar en sus propios espíritus la esencia de lo que habían vivido al lado del líder. La lección central, que solo el sacrificio y el tiempo pudieron grabar en sus mentes, fue la comprensión de que la evolución no se mide por el poder sobre los demás, sino por la victoria sobre las propias sombras. Las transformaciones internas fueron lentas pero irreversibles. Aquellos que habían dudado, que habían competido por posiciones o que habían esperado beneficios terrenales, empezaron a entender que el verdadero apostolado apenas comenzaba y que su campo de batalla sería el corazón de la humanidad. La resolución del drama de Judas, aunque trágica en su dimensión humana, sirvió como un espejo brutal para todos ellos. Él había personificado las inclinaciones que en menor medida todos compartían. La ignorancia, el orgullo y la ambición fueron los verdaderos verdugos, y Judas fue solo el foco donde estas fuerzas se concentraron. Al desencarnar y liberarse de las limitaciones del cerebro físico, aquellos que vivieron estos hechos pudieron acceder, en niveles existenciales superiores, a una visión mucho más amplia de lo ocurrido. Se dieron cuenta de que lo que vivieron fue parte de un roteiro cósmico, una estrategia de ayuda para una comunidad de seres que llevaba siglos atrapada en ciclos de reencarnación y error. El sacrificio de Jesús fue percibido entonces no como una derrota, sino como la mayor victoria posible sobre las fuerzas de la oscuridad que operan en el psiquismo humano. La transición hacia el cierre de esta etapa de la historia estuvo marcada por un asentamiento emocional donde el dolor se transformó en propósito. El legado del Maestro dejó de ser una serie de milagros asombrosos para convertirse en una guía moral y espiritual que desafiaba todos los parámetros viciados de la óptica humana. La comprensión de que la vida continúa más allá de las fronteras de lo que podemos percibir actualmente permitió que el peso de la traición y la pérdida se transformara en una fuerza de renovación que impulsaría a estos hombres a llevar el mensaje de amor universal por todo el mundo conocido y más allá, preparando el terreno para un futuro donde la luz finalmente prevalecería sobre la ignorancia. Al unir todos los hilos de esta narrativa, emerge una síntesis que trasciende los detalles históricos para revelar un significado filosófico profundo. El capítulo vivido en torno a la figura de Judas no fue un accidente de la historia, sino una manifestación de las tensiones inherentes a la marcha evolutiva de la humanidad. El factor Judas representa la lucha constante entre el intelecto que busca el poder y el espíritu que aspira a la trascendencia.
Es la representación de cómo incluso las mejores intenciones pueden verse deformadas cuando están al servicio del ego y de visiones de mundo limitadas. La travesía de este capítulo nos enseña que la verdadera ceguera no es la falta de visión física, sino la incapacidad de reconocer la autoridad celeste cuando se presenta bajo la forma de la simplicidad y el amor. La significancia temática de este encuentro entre lo divino y lo humano reside en la demostración de que el libre albedrío es un don sagrado que puede conducir tanto a la mayor de las glorias como al más profundo de los sufrimientos morales. La historia de aquellos días, vista desde una óptica cósmica, se revela como un esfuerzo continuo por parte de inteligencias superiores para elevar la vibración moral de la Tierra. El sacrificio del Maestro fue el catalizador necesario para romper las estructuras de pensamiento que mantenían a los seres humanos encadenados a la idea de un Dios punitivo y un destino marcado por la fuerza. Al reflejar sobre estos eventos, se ilumina la idea de que la ignorancia es la raíz de todas las tragedias humanas, y que solo a través del esclarecimiento espiritual y la recta conducta moral se puede superar el ciclo de dolor que ha caracterizado a la civilización durante milenios. La presencia de seres cósmicos y las revelaciones que han llegado hasta nosotros sobre aquellos días sugieren que la Tierra no es un orbe aislado, sino parte de una comunidad mayor de mundos, donde la vida se desarrolla bajo leyes de amor y solidaridad universal. Esta comprensión prepara al alma para un mensaje final que no es de desesperación por lo ocurrido, sino de esperanza por lo que está por venir. El pasado es el cimiento sobre el cual se construye un presente de mayor conciencia, donde el error de Judas no se ve como una condena eterna, sino como una lección dolorosa pero necesaria sobre los peligros del orgullo intelectual. La síntesis de este viaje nos deja con la idea resonante de que la verdadera liberación no vendrá de un cambio en las fronteras políticas, sino de una transformación profunda en la forma en que cada individuo elige relacionarse con la vida y con el misterio de la existencia. Al concluir esta reflexión sobre los eventos que marcaron el apostolado y el papel decisivo del factor Judas, nos queda una claridad que invita a la contemplación profunda. La esencia de lo que se ha narrado no es otra que la invitación a trascender nuestra óptica viciada, esa mirada que tantas veces nos limita e impide ver la realidad que se sitúa más allá de nuestras percepciones habituales. El mensaje que se desprende de esta historia milenaria es que el amor, en su forma más pura y desinteresada, es la única fuerza capaz de transformar verdaderamente el mundo y al ser humano. El sacrificio del Maestro, aceptado con una mansedumbre que desafió todos los conceptos de poder de su tiempo, permanece como el faro que ilumina el camino hacia la redención espiritual. La historia de Judas nos recuerda con una fuerza estremecedora que estar cerca de la luz no garantiza estar iluminado, si el corazón permanece cerrado por la soberbia o anclado en deseos de gloria temporal. Esta es una lección atemporal que resuena en cada época, en cada cultura y en cada alma que busca su propio sentido de propósito. Al cerrar este capítulo de comprensión, se nos invita a considerar nuestra propia posición frente a las verdades que el Maestro vino a testimoniar. ¿Estamos buscando un poder que nos eleve sobre los demás o estamos cultivando la humildad necesaria para servir y amar indistintamente? La historia de la Tierra se ha desarrollado bajo parámetros complejos, pero el futuro que nos espera depende de nuestra capacidad para integrar estas enseñanzas en nuestra conducta diaria. El regreso prometido de esa autoridad celeste no debe entenderse como un evento externo,
sino como la maduración de esa luz dentro de cada uno de nosotros. La comprensión del pasado es la llave para navegar un presente de desafíos y un futuro de promesas renovadas. Que la reflexión sobre el enigma de la entrega y el sacrificio nos deje con la certeza de que, a pesar de los errores y las sombras que a veces oscurecen la marcha humana, el plan divino es infalible y su meta es la paz y la plenitud de todos los seres. La historia no es solo un registro de lo que fue, sino un mapa vivo de lo que podemos llegar a ser si permitimos que el amor sea la guía definitiva de nuestras acciones. Al final de todo, lo que permanece no son las estructuras de poder que tanto afán causaron a hombres como Judas, sino el rastro de luz que deja un alma que se atreve a vivir según las leyes superiores de la existencia, dejando un legado de claridad y esperanza para todas las generaciones venideras.